Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a una clase de Acadef Original. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar los bloqueos en el fútbol. Son muy utilizados sobre todo en las acciones a balón parado, pero vamos a hablar de cómo utilizar esta acción en el juego dinámico, en acciones que no sean a balón parado. Creo que hay todavía un espacio por explotar en el fútbol con esta acción. Obviamente interpretando que no llegue a ser falta, que no lleguemos a incurrir en una obstrucción para que el árbitro no nos pite falta, pero creo que se pueden sacar muchas ventajas de este movimiento que es más típico de otros deportes como puede ser el baloncesto o como puede ser el fútbol sala, y que yo creo que en fútbol todavía podemos sacarle mucho partido a este tipo de acción. Así que vamos a profundizar un poco en esos bloqueos, qué son, de dónde vienen y luego lo más importante, cómo aplicarlos en el fútbol con diferentes acciones reales de fútbol donde podamos aplicarlas y en qué situaciones para que luego vosotros podáis llevarlas a vuestros equipos. Lo primero, ¿qué es un bloqueo? Pues es una acción en ataque que se utiliza para interrumpir esa trayectoria del defensor que está defendiendo a un jugador nuestro para otorgarle una ventaja espaciotemporal. De tal forma que si un compañero mío hace un bloqueo a la marca que tenía ese otro jugador, mi compañero se va a poder beneficiar de una ventaja espaciotemporal de unos cuantos segundos hasta que esa marca puede volver a ir con mi compañero o hasta que, ¿por qué no?, le coge otro jugador rival. Esa ventaja espaciotemporal es lo que ganamos para a partir de ahí crear otro tipo de ventaja y poder finalizar o poder enlazar diferentes ventajas para luego poder finalizar. Recordar que el fútbol es un objetivo, es un deporte, donde tenemos que hacer los máximos goles posibles y que en ataque el primer objetivo es el hacer goles. Si recordáis la clase donde hablamos de los fundamentos del fútbol, eso es fundamental, y tener en cuenta que cada uno de los medios tácticos que utilizamos es para ese fin, en este caso en ataque, de hacer goles o de superar rivales. ¿De dónde vienen los bloqueos? Pues vienen de deportes como el baloncesto o el fútbol sala, donde son muy habituales, donde se realizan continuamente. ¿Por qué se realizan más en este tipo de deportes? Porque son deportes normalmente con un espacio más reducido en el terreno de juego y donde hay muchas situaciones de duelo. Es decir, muchas situaciones de uno contra uno, donde una ventaja espaciotemporal, aunque sea pequeña, como es la que se da en los bloqueos, puede ser muy ventajosa de cara a finalizar, en este caso, a una canasta o en este caso, en el del fútbol sala, a la portería. Entonces, sean tantas situaciones de duelo que para generar superioridades se utilizan este tipo de medios tácticos. En fútbol, como es 11 contra 11 y como el campo es mucho más grande, se pueden generar superioridades en diferentes sectores sin tener que recurrir a estos medios tácticos. Pero como cada vez más se está recurriendo a los marcajes al hombre en el fútbol y como cada vez está todo más estudiado, creo que puede ser una muy buena forma de sorprender a tus rivales y de generar ventajas de una forma diferente a lo que se viene haciendo. Y si no te ha estudiado demasiado tu rival, puedes sorprenderle mucho con este tipo de medios tácticos como son los bloqueos. Vamos a hablar de los tipos de bloqueos. Podríamos hablar de tres tipos de bloqueos. Bloqueo indirecto es aquel bloqueo en el que intervienen tres jugadores. Un jugador sería el jugador que tiene el balón, el poseedor del balón. Otro jugador sería el jugador que realiza el bloqueo. Y otro jugador sería el que se aprovecha de ese bloqueo. Hay tres jugadores. El que pasa le da ese balón a ese jugador que se aprovecha del bloqueo y hay otro jugador que realiza ese bloqueo. ¿Cuál es la diferencia entre el bloqueo indirecto y el bloqueo directo? En el bloqueo directo solo participan dos jugadores, el jugador que tiene balón y el jugador que le hace un bloqueo. El que tiene balón, mediante un regate, mediante un movimiento con el balón, mediante una conducción, se aprovecha de ese bloqueo que le están haciendo. Solo participan dos jugadores. Y luego podríamos hablar de bloqueo ciego, que podría ser o bien directo o bien indirecto. Sería aquel bloqueo donde el jugador que bloquea en un primer momento no es visto, no está en el campo visual del jugador que va a bloquear, del rival que va a bloquear, de tal forma que el rival que va a ser bloqueado, cuando se quiere mover, se encuentra con un jugador que le está bloqueando y como no le ha visto antes, la sorpresa es mayor y la ventaja espaciotemporal será mayor, puesto que si yo estoy viendo al jugador que me va a realizar un bloqueo, va a ser más fácil que él esquive y esa ventaja espaciotemporal para el compañero que se va a aprovechar de ese bloqueo va a ser menor. Así que ese sería el otro tipo de bloqueo, bloqueo ciego. ¿Cómo aplicarlos en el fútbol? Vamos a ver diferentes ejemplos con nuestro campo de entrenamiento, con nuestra pizarra, para que veas dónde lo puedes aplicar. Lo ideal sería que tú
con tu creatividad, pensando con tu equipo, le des una vuelta más y puedas aplicar esto a tu sistema de juego para favorecer a cada uno de estos jugadores. Recuerda que los cómo surgen en función de los quiénes. Entonces aquí vamos a ver diferentes cómo, pero la clave es que tú lo adoptes a tu equipo, lo amoldes a tu equipo en función de los quiénes que tengan. Vamos a ver diferentes ejemplos de cómo aplicar este tipo de medio táctico, este tipo de bloqueo. Vamos a ver una primera situación donde podemos aprovechar esos bloqueos en el fútbol. En este caso no es una cosa que haya inventado yo, es algo que yo vi en otro entrenador, en este caso Víctor Cea, entrenador de reconocido prestigio en Madrid, que ahora mismo está en el Talavera, y que empezó a hacer este tipo de acciones y realmente pues me parece algo muy original y algo que es muy interesante hacer porque los equipos no están acostumbrados y es algo muy complicado de defender, y son esos bloqueos que él hacía en banda. Aquí lo vemos dos jugadores prácticamente, dos extremos derechos, dos extremos izquierdos, un equipo aparentemente partido porque hay un jugador a la segunda jugada, otro jugador por dentro, pero muy aislados, y lo que buscaba era balones o bien frontales o bien diagonales a los extremos con un bloqueo del otro extremo al lateral contrario, lo que daba esa ventaja espaciotemporal a mi compañero. Es decir, si hay un balón aquí, por ejemplo, al espacio, que este jugador pueda hacer un bloqueo, pueda chocar mínimamente, porque cuidado, nos pueden hacer nos pueden pitar muchas faltas los árbitros y que estos bloqueos no nos valgan para nada. Obstaculizar lo suficiente al lateral para que luego el lateral, cuando llegue, ya se encuentre con un jugador con el balón controlado y en situación de atacar el área con estos otros dos jugadores y este otro jugador en segunda línea. Puede ser tanto frontal, sobre todo cuando estamos en nuestro propio campo, y cuando ya estamos más en campo contrario, un balón diagonal donde lo mismo, este jugador quiere ir a defender esa acción, hay un pequeño bloqueo entre lo que le esquivo, ya llego tarde y ese jugador ha bajado el balón y está en situaciones de hacer un 2 contra 1 con pared o con paralela o de atacar área de nuevo. Entonces, este tipo de acciones de bloqueos es complicado de defender porque puedes llevar a los centrales muy cerca de esos dos jugadores, pero al final estás dejando un espacio dentro que cualquiera lo puede atacar y al final es donde está la portería. Entonces es una acción realmente complicada de defender y es una forma de aplicar estos bloqueos que puedes aplicar en tu equipo. Dale una vuelta y cómo puedes generar un 2 contra 1 en otra parte del campo, pues también podría ser interesante. Vamos a ver otra forma de aplicar estos bloqueos. Vamos a imaginar que el rival defiende en un 4-4-2 en bloque bajo, como estamos colocando ahora mismo, y las situaciones que se podrían dar, ¿vale? Imaginar que nosotros atacamos en un 3-5-2, aunque podéis poner el sistema que vosotros queráis, ¿vale? Ahí lo vemos. ¿Y qué otro tipo de bloqueo se podría dar? Por ejemplo, aquí se va a dar un bloqueo ciego donde podríamos aprovecharlo. También se podría dar en un 4-3-3, al final en casi cualquier sistema podríamos hacer este tipo de movimientos. Imaginar que estamos circulando el balón, lo circulamos al lado contrario y este jugador, el lateral, en vez de abrirse hace un bloqueo, este otro jugador baja de tal forma que metiendo este balón aquí, este jugador se encuentra bloqueado y entre que llega ya es tarde y ya tenemos una situación de 2 contra 1 para meter el balón en paralela o para poner un centro lateral y atacar el área, ¿vale? Al final habrá hecho que el lateral sea el que bloquee, pero realmente podría ser también el interior, en el que con un bloqueo ciego bloquea a ese jugador y aquí lleguemos con más tiempo y espacio para generar la siguiente ventaja. Al final es darle una vuelta y pensar dónde quiero la ventaja, quién quiero que bloquee, quién quiero que sea el receptor de esa ventaja para que luego pueda ser aprovechada de la mejor forma posible. Otra situación que se podría dar, otras situaciones sería lo que yo llamo las penetraciones sucesivas, es decir, aprovechar con la ruptura de estos tres jugadores del lado contrario, el interior, el punta y el carrilero o el extremo, un 3 contra 2 contra estos dos jugadores, puesto que estos están basculando y están mirando balón y no van a estar pendientes de esas rupturas. Entonces, imaginar que yo quiero atacar este intervalo porque el lateral está muy pendiente del jugador nuestro de fuera, una opción sería bloqueo del delantero para la entrada del interior que va a recibir este balón en largo. ¿Vale? Podría ser una opción. Imaginaros que ahora está muy cerrado el lateral, bloqueo del delantero o bloqueo del interior, me da igual, para un balón al jugador de fuera. Esta sería muy similar a la que hemos visto antes del ejemplo de Víctor Cea,
y es algo que podemos utilizar en nuestros equipos. Al final, darle una vuelta, porque también podría ser, ¿por qué no?, bloqueo del interior a este jugador y balón al delantero. Al final es lo mismo. ¿Quién creo que va a ser mejor bloqueando y quién creo que va a ser mejor recibiendo esa ventaja que nos va a dar el bloqueo? ¿Vale? Al final le tenemos que dar una vuelta a eso y a partir de ahí leer las situaciones. Otra situación donde podemos aprovechar los bloqueos, y creo que es interesante, sería un bloqueo más directo. Estábamos hablando ahora de bloqueos indirectos todo el rato, ahora vamos a hablar de un bloqueo directo. Yo creo donde mejor puede funcionar es en situaciones de banda y normalmente con jugadores a pierna cambiada, aunque también se podría dar con banda natural. Lo que pasa es que creo que va a ser más difícil hacerlos. Situaciones de banda cambiada donde normalmente aclaremos la zona donde quiera ir nuestro jugador conduciendo y cuando le entre el rival hacer un bloqueo a este jugador para que yo me pueda meter en diagonal y luego, importante, aparte del bloqueo, igual que hacen en baloncesto, una posible continuación de este jugador, porque va a ser muy complicado de defender. Si este jugador se mete en diagonal y la marca de mi delantero viene conmigo, aquí hay una continuación donde se quedará solo y donde este jugador siempre va a ir en desventaja posicional. Importante que el bloqueo le pille parado al jugador que va a hacerlo, porque si no nos puede pitar falta y tenemos que tener cuidado y que sea lo suficientemente sutil para que el árbitro no pite esa falta, porque además en fútbol no están acostumbrados a ese tipo de acciones. Pero creo que si se hace de forma sutil, incluso que se puede hacer incluso de espaldas, creo que puede ser más fácil que no nos piten falta. Creo que es una acción muy buena si tenemos ese típico extremo a pierna cambiada que puede hacer ese tipo de movimientos. Le presionan un jugador muy cerca para hacer ese bloqueo y a partir de ahí decidir si sigo con esa conducción y yo acabo la jugada o doy un último pase, o si juego a esa continuación que va a ser muy complicada de defender. Bueno, creo que son ideas muy originales, muy interesantes para aplicar en los equipos. Creo que en el fútbol no está todo inventado, o incluso hay cosas que se inventaron que se pueden volver a traer al fútbol actual porque se han quedado en desuso por cómo ha evolucionado el fútbol, pero como no para de evolucionar, podemos volver a traerlas a colación, como hizo Guardiola con ese falso 9, que no es que lo inventara él, sino que es algo que ya está inventado, pero que empezó a dejar de usarse. Así que os animo a que penséis cómo poder utilizar estos bloqueos. Me gustaría que en los comentarios nos pusierais qué os parecen este tipo de medios tácticos como son los bloqueos, si lo veis útil, si no lo veis útil, y bueno, que hagamos un pequeño debate de estos bloqueos. ¿En qué situación se os ocurre que también podemos utilizarlos, aparte de las que yo os he dicho, que seguramente hay muchas más donde podamos sacar partido de este tipo de medios tácticos? Así que nada, espero que os haya gustado este AKDEF Original y os veo en más próximos vídeos de AKDEF.